Efesios capítulo 4, desde el versículo 10 dice la palabra de Dios. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al labrar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Sea ahora, Padre, con la predicación y el oír tu santa palabra. Gracias por tu bondad de siempre, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Considera la experiencia de ser miembro de un centro recreativo cuando pagas una cuota anual y obtienes acceso a su alberca, a su piscina, al gimnasio, y tienes acceso a todo un sinfín de cosas, ¿verdad? Como los gimnasios o el YMCA. Pero curiosamente, tu presencia física no es un requisito para mantener tu membresía en ese lugar, ¿verdad? Tú puedes optar por quedarte en casa, disfrutando de actividades de ocio como comer helado, sin el temor de perder tu membresía. Mientras cumplas con tus obligaciones financieras, tu estado como miembro es intacto, nadie lo toca. O por ejemplo, servicios como hoy en día que hay muchos como Netflix o Disney Plus, en donde te suscribes y obtienes un acceso a una amplia gama de películas y programas de televisión y contenido exclusivo. Pero la parte intrigante es que tu membresía está activa independientemente si participas de sus servicios o no. Tienes la libertad de ver tus series favoritas o simplemente ignorar la plataforma por completo. Mientras continúes pagando tu tarifa, tu membresía perdura por la eternidad. En nuestro ambiente cultural moderno, ¿verdad?, donde la conveniencia y la flexibilidad son altamente valoradas, no es sorprendente que el concepto de la membresía de la iglesia también se haya vuelto poco exigente para muchas personas y congregaciones. Nos encontramos en una era en que las expectativas puestas en los miembros de la iglesia se alinean con la naturaleza indulgente de las membresías ¿verdad?, en estos centros recreativos o en las suscripciones de servicios de transmisión. Y es por eso que hoy vamos a reflexionar una vez más sobre las implicaciones de este enfoque, ¿verdad? ¿Tenemos el mismo enfoque de estas cosas en la membresía de la iglesia? ¿Verdad? Al leer sobre estas cosas, vi cómo una denominación descubrió que su congregación tiene un promedio de 233 miembros, pero solamente 70 asisten al culto. Y así como esta, hay muchas otras. Y el liderazgo de la iglesia es en parte responsable de esta membresía fácil al no mantener las normas y las disciplinas bíblicas. Pero también lo son los puntos de vista de la gente sobre la iglesia. Algunas personas tratan a la iglesia como un museo que conserva recuerdos y cosas del pasado que visitan de vez en cuando. Algunas iglesias son así.
Otros ven a la iglesia como si fuera un centro comercial donde esperan el encontrar programas y servicios para ellos, para sus hijos, y si no hay, no van allí, y donde se satisfagan sus necesidades de ellos y de sus familias. Pero para corregir esa visión errónea de la iglesia, debemos volver al hermoso concepto bíblico de la iglesia y de la membresía de la iglesia. La Biblia nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Un cristiano es entonces parte viva de un cuerpo más grande de personas, ¿verdad? Es una comunidad, como vimos hoy en el estudio. Y esa es la esencia de Efesios 4, 10 al 16, que dice que la iglesia es un organismo vivo. Es un cuerpo espiritual y relacional. Y cada cristiano es un miembro, tanto como tu mano o tu pie es parte de tu cuerpo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Él y todos sus miembros están unidos por el Espíritu Santo y el vínculo de la verdadera fe. Y eso es asombroso. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios, sin mancha, sin pecado, y nosotros somos seres humanos caídos. Y también es sorprendente porque los cristianos en la iglesia son muy diferentes entre sí, como vimos en el estudio de hoy en la mañana. Tenemos diferentes trasfondos culturales, tenemos hombres, mujeres de todas las razas, etnias, tenemos a personas mayores, jóvenes, tenemos a ricos, a pobres. Y sin embargo, estas personas diversas están unidas en todo el mundo como un organismo vivo del cual Cristo es su única cabeza. Y esta verdad tiene profundas implicaciones para lo que significa ser miembro de la iglesia de Jesucristo. Pablo nos recuerda en Efesios 4, del 10 al 16, que la membresía de la iglesia tiene que ver con Cristo. Ahora el versículo 10 empieza diciendo, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Pero entonces, ¿qué es un miembro fiel de la iglesia? ¿Qué es un miembro fiel de la iglesia? Hoy nos vamos a enfocar en 5 marcas de un miembro fiel de la iglesia. 5 marcas sobre lo que es un miembro fiel de la iglesia. Pero en Efesios 4, del 11 al 13, nos dice que Cristo dio pastores y maestros a la iglesia. ¿Con qué fin? Con el fin de que sea para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Verdad? Cristo ha ascendido muy por encima de los cielos para dar dones a la iglesia y para llenarlo todo. Y en su estado glorificado, Cristo extiende su reino, ¿cómo? Dando siervos de la palabra a su iglesia. Dando dones a hombres para su iglesia. Su objetivo es reunir a sus elegidos en la fe y el conocimiento centrados en Cristo. Así que la herramienta principal que Cristo usa para construir la casa de Dios es su palabra. Por lo tanto, la primera marca de un miembro fiel de la iglesia es que recibe la palabra de Cristo. El miembro fiel de la iglesia, ¿qué hace? Recibe la palabra de Cristo. Y no simplemente como un individuo que lee su Biblia en casa, que sí tiene que hacerlo, pero también como un miembro de la iglesia que escucha la palabra proclamada por los pastores y maestros de una iglesia local y la aplica a su vida. El miembro fiel recibe la palabra de Cristo, pero ¿cómo tiene que recibirla? ¿Cómo debemos recibir la palabra de Cristo? Bueno, hay que recibirla con un apetito saludable. Con un apetito saludable. En 1 de Pedro 2, versículo 2, el apóstol insta a los cristianos a tener una sed de la leche sincera de la palabra. ¿Para qué? Para que crezcas por ella.
Tenemos que tener sed y hambre de la palabra para poder recibirla. ¿Verdad? Cuando estás enfermo, por ejemplo, muchas veces cuando estamos enfermos no tenemos apetito. Solo tienes náuseas. Aun cuando se te presenta una comida, muy deliciosa. No quieres comerla porque estás enfermo. Te da náuseas. Y cuanto más tiempo la tengas allí, más inquieto te vuelves. Bueno, algunas personas experimentan la predicación de la palabra de esa manera. Están enfermos espirituales y un sermón los hace sentir incómodos, aburridos. Culpan al ministro a veces por predicar demasiado tiempo, pero ese no es el problema. El problema es que no tienen hambre de la palabra. No tienen deseo de la palabra. ¿Verdad? Qué diferente es la persona que viene a la mesa con apetito, se come lo que encuentra en la mesa, lo que sea, aún lo más sencillo, aún unas tostadas con frijoles, se come lo que sea, ¿verdad? Incluso una simple comida para alguien con hambre es un festín. Y así es con una persona que tiene un apetito saludable por la predicación de la palabra. Va a oír la palabra de Dios. Se quiere alimentar por la palabra de Dios. Y el hambre de la palabra se expresa de manera pública, ¿cómo? Por la asistencia fiel a los servicios de la iglesia. Cuando tienes hambre, tienes que ir a la iglesia, deseas ir a la iglesia. ¿Para qué? Para oír la palabra, para comer de la palabra. ¿Verdad? Hebreos 10:25 dice que no debemos dejar de reunirnos en nuestra adoración colectiva. La adoración cristiana nos llena de la palabra. Y Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Un predicador del siglo XIX, Carlos Spurgeon, él dijo: no hay adoración a Dios que sea mejor que escuchar un sermón. Agita todas las brasas de fuego en tu espíritu y las hace arder con una llama más brillante. ¿Verdad? Recibir la palabra de Cristo entonces se expresa viniendo a la iglesia y teniendo un apetito saludable, pero también recibir la palabra de Cristo significa que escuchamos activamente la palabra. Escuchamos activamente la palabra. Nuestros pensamientos están en la palabra que estoy escuchando. No me voy para lo que tengo que hacer hoy más tarde, domingo, o en la semana. No. Tenemos que escuchar de manera activa. ¿Se acuerdan que Jesús describe 4 clases de oyentes de la palabra en la parábola de los terrenos? Y solo uno de ellos recibe la palabra de Dios. En Lucas 8:18 dice: por tanto, tengan cuidado de cómo oyen. Tengan cuidado de cómo oyen. Y es por eso que yo siempre recomiendo que el sábado debemos de prepararnos para la adoración, pidiéndole a Dios que te abra su palabra y que te abra tu corazón a su palabra. Antes de acostarnos, Señor, mañana, cuando esté oyendo la palabra, abre mi corazón y que oiga de manera activa. Ahora, cuando vengas a la iglesia, recuerdas que vas al trono de Dios para escucharlo hablar. Es la palabra de Dios. ¿Verdad? Juan Calvino, él dijo: cada vez que se predica el Evangelio, es como si Dios mismo viniera en medio de nosotros. Y es un pensamiento increíble. Cuando te sientas ante un predicador y que predica su palabra fielmente, despierta tu mente para que escuche activamente. ¿Verdad? Como alguien que escucha la voz viva de Dios. Piensa en lo que el predicador está diciendo. Tienes que entrenar tu alma tal como un atleta, disciplina su cuerpo para ser más fuerte, más rápido y más hábil.
Disciplina tu mente para escuchar la palabra de Dios. Toma notas del sermón si eso te ayuda. Prestando atención a los puntos principales, a las referencias de las Escrituras, a las aplicaciones personales. Escucha con una humilde autoexamen. Escucha con deleite las palabras de vida. Un puritano, Thomas Watson, él ofrece numerosas directivas sobre cómo escuchar de manera activa la predicación de la palabra. Él dice, ven a la palabra con un apetito santo y un corazón enseñable. Siéntate de manera atenta bajo la palabra. Recíbela con mansedumbre y mézclala con fe. Y retén la palabra orando sobre ella y practicándola y hablando a otros al respecto. Y luego dice, terrible es el caso de aquellos que van cargados de sermones al infierno. Wow. Cristo edifica su iglesia a través de su palabra. Cristo dio los dones de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y todos son siervos ¿de qué? De la palabra de Dios. Por tanto, nosotros como miembros de esa iglesia debemos ser fieles en recibir y buscar provecho de su ministerio de la palabra. Marca número 2 de un miembro fiel. Es que un miembro fiel se une con la persona de Cristo. Se une con la persona de Cristo. ¿Verdad? Cristo da su palabra para llamarnos a la unión con Él. ¿Verdad? En Efesios 4, 15 al 16, Pablo ordena a los santos de Dios que crezcan en Cristo en todas las cosas. ¿Verdad? Cristo es la cabeza de su cuerpo y todo nuestro crecimiento nos eleva a una comunión más estrecha con Él. Por lo tanto, uno debe ser miembro de Cristo primero para ser miembro del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 6, 15 dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? El versículo 17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Verdad? Una relación fiel con la iglesia surge de una relación fiel con el Señor Jesús. Los verdaderos miembros de la iglesia reciben a Cristo personalmente como profeta, como sacerdote, como rey. Lo recibimos por la fe dada por el Espíritu. Y una de las maneras prácticas o de lo que significa unirnos con Cristo es que hacemos uso diligente de los sacramentos. Hacemos un uso diligente de los sacramentos. El sacramento es una señal pública y un sello del pacto entre Dios y el hombre. Los sacramentos también se le llaman ordenanzas, porque Cristo ordenó su uso para la adoración de su pueblo. Son medios de gracia, son la palabra hecha visible. Y la membresía en la iglesia de Cristo exige que recibamos públicamente el santo bautismo y que también participemos en la cena del Señor, confiando en que como ordenanzas de Cristo son medios por los cuales Él obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y unirnos con la persona de Cristo también significa que obedecemos a Cristo, que obedecemos a Cristo. Un miembro fiel obedece a Cristo. En Juan 14, versículo 15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. La obediencia, hermanos, es la mejor expresión de amor por Cristo. No es una mera observancia de las reglas, no. Es la expresión o fruto de una relación de fe con Cristo. En Gálatas 5:6 dice, la fe que obra por amor. Entonces, recibir la palabra de Cristo es la primera marca de un miembro fiel de la iglesia y la unión con la persona de Cristo es la segunda marca, porque Cristo es la cabeza del cuerpo. La tercera marca de un miembro fiel de la iglesia, según Efesios 4:16,
es que también te conectas con el pueblo de Cristo. Tienes una conexión con el pueblo de Cristo. Ahí dice, de quien todo el cuerpo, y hablando de la iglesia, de quien todo el cuerpo estando bien, ¿qué? Ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. ¿Qué es una coyuntura? Se refiere a un ligamento o a un tendón que mantiene unidos los huesos y partes del cuerpo. Indica las fuertes conexiones que Dios espera dentro del cuerpo de Dios. Los tendones no solo están pegados a los huesos, ellos contienen fibras de colágeno fuerte que penetran en el tejido muscular y óseo para unirlos. ¿Verdad? Que los médicos me corrijan si no es así. El músculo y el hueso no se pueden separar si no se dañan. Solamente, si se dañan, es que se separan. Cuando Dios nos hace parte del cuerpo de Cristo, estamos unidos con los otros miembros de su cuerpo de la misma manera. Hay una conexión muy fuerte. Romanos 12:5 dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. ¿Verdad? Hay un vínculo misterioso y algo maravilloso que mantiene unida a la iglesia cristiana. Si un miembro sufre, todos sufren. Si un miembro está floreciendo en el Espíritu de Cristo, todos los que lo rodean son bendecidos por ello. La conexión en el cuerpo de Cristo es más que una mera asociación formal. No es porque estamos todos en el mismo libro del directorio de la iglesia. No es como mi zapato que está aquí, en mi pie. Durante muchas horas al día, ¿verdad? Mi zapato está en mi pie, pero no es miembro de mi cuerpo. Yo puedo quitármelo y no me lastimo. Sin embargo, si tratara de quitarme el pie, es diferente. Bueno. ¿Por qué? Porque comparten la misma sangre vital y el mismo sistema nervioso. Y así es la iglesia. Compartimos la misma salvación, el mismo espíritu. Entonces, cuando el Señor nos dice que somos un cuerpo y somos miembros unos de los otros, Él está diciendo que la iglesia es más que una asociación voluntaria. Sus miembros están interconectados y son interdependientes, así como mutuamente responsables entre sí. Esto significa que estamos conectados de manera personal por el amor y por el Espíritu. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 4, 9 al 10, pero en cuanto al amor fraternal no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. ¡Wow! Cada miembro del cuerpo de Cristo debe amar a sus hermanos en el Señor. Y cada miembro debe crecer en amor por la iglesia. ¿Cómo se relaciona todo esto con lo que vimos esta mañana? Un miembro fiel de la iglesia, ¿verdad? No solamente es el que pone las mesas, no solamente el que pone las sillas, no solamente el que enseña lecciones bíblicas, no es solamente el que prepara comidas, sino que debe haber un amor y una conexión personal entre nosotros y Cristo, entre todos los miembros de la iglesia. Nos preocupamos por los demás, por el bienestar de los demás. Y el amor personal se vuelve práctico en la hospitalidad. El amor personal se vuelve práctico en la hospitalidad. ¿Verdad? En 1 de Pedro 4:9 dice, sean hospitalarios los unos para con los otros
sin murmuraciones. ¿Verdad? La iglesia es una familia y nada caracteriza tanto a una familia como mantener el compañerismo y comer juntos. Por eso me encanta cuando me invitan a comer a sus casas. O por eso los estoy invitando a mi casa en el verano, para que podamos compartir aún más. Pero la hospitalidad es mucho más que compartir alimentos. Es compartir el amor, es compartir la vida, es compartir nuestros sufrimientos, nuestros gozos, nuestros éxitos. Es conocernos más y más. Y la Iglesia de los Estados Unidos necesita desesperadamente el practicar la hospitalidad. ¿Verdad? Los apretones de manos en la puerta de la iglesia solamente pueden llegar hasta cierto punto. Las verdaderas relaciones requieren pasar tiempo juntos. Las amistades se vuelven más fuertes ¿cómo? Pasando tiempo juntos. ¿Qué bendiciones, hermanos, ofrece la hospitalidad? Fortalece el vínculo del amor. Nos conocemos más como amigos en Cristo. Eso es conectarse con el pueblo de Cristo. Cuanto más fuertes sean los tendones y los ligamentos que mantienen unido al cuerpo, más fuerte será el cuerpo. Del mismo modo, la fuerza de la iglesia depende de la fuerza de nuestras amistades. Efesios 4:16 describe la siguiente marca de una iglesia saludable, cuando dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. La siguiente marca de un miembro fiel es que sirve a otros por Cristo. Sirve a otros por Cristo. Cada miembro de la iglesia debe hacer su trabajo, no solo el pastor o los ancianos. Todos deben hacer su trabajo. En 1 Corintios 12, del 4 al 7, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien común. Para el bien común. Todos tenemos diferentes dones. Así que todos nos necesitamos unos a otros. Yo los necesito a ustedes. Sus dones, yo los necesito. Y ustedes los míos. Y todos, entre todos. ¿Verdad? Algunas personas están dotadas para ayudar a los que sufren. Otros están dotados a enseñar. Otros están dotados para dar mucho dinero a los pobres y para difundir el Evangelio. Mientras que otros son ungidos con el espíritu de oración. Pero cada miembro tiene un papel que desempeñar en el avance del reino de Dios. Para ser el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos las manos y somos los pies de Cristo en la tierra. Y eso significa que debemos servir con celo. Con celo. Servir a Cristo debe surgir del celo de nuestros corazones. En Romanos 12, versículo 1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Pero el sacrificio de la cruz de Cristo debe impulsarnos a sacrificarnos para hacer su voluntad. Y Pablo dice poco después de este versículo que este sacrificio vivo toma forma de acuerdo con los dones particulares de un creyente. En el versículo 4 dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, pues que individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada,
usémoslos. Y luego en el versículo 11, el apóstol también nos advierte sobre la pereza en servir al Señor. Dice en el 11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Debemos ser fervientes en nuestro servicio a Él. Debemos tener iniciativa, ¿verdad? El que quiere servir no espera que le digan. Él va y hace lo que ve que es, que es necesario. Y también servimos a otros para Cristo. También servimos a otros para Cristo cuando practicamos una buena mayordomía. Cuando practicamos una buena mayordomía. Hacemos que nuestro compromiso con la causa de Cristo sea práctico. ¿Cómo? Dando dinero. Eso es una realidad que está en la palabra de Dios. En Mateo 6, 19 al 21 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Verdad? Nuestro dinero es un regalo que es temporal para nosotros. Y un miembro sabio y fiel de la iglesia da tanto dinero como puede para hacer avanzar el reino de Jesucristo. ¿Verdad? Un tema tan delicado y tan sensible hoy en día. Un miembro fiel también da a veces a los seminarios, a los misioneros y a ministerios que están difundiendo el Evangelio. Y Dios se deleita cuando sus hijos dan por el bien de su reino. Lo que nos lleva a la marca número 5 de un miembro fiel de la iglesia. Marca número 5 es crecer a la imagen de Cristo. Un miembro fiel crece a la imagen de Cristo. Crece a la imagen de Cristo. En Efesios 4:16, Efesios dice que todo esto produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Verdad? Dios quiere que el cuerpo de Cristo crezca en Él. Y en Efesios 4:13 dice que el objetivo de este crecimiento es a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Verdad? Nuestro crecimiento no será completo hasta que nosotros, la iglesia de Jesucristo, reflejemos a nuestro Señor en su espléndida santidad y justicia. ¿Verdad? ¿Qué destino tan glorioso tenemos? Ser conformados a la gloriosa imagen del Hijo de Dios. ¿Verdad? Si pensamos en el apóstol Pablo, tan avanzado que estaba en la fe, pero él todavía, que anhelaba, crecer más y más. En Filipenses 3, en el versículo 8, él dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y en el versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y este crecimiento, hermanos, se demuestra de las siguientes 3 maneras. Primero, cuando crecemos en humildad. Cuando crecemos en humildad. En Efesios 4, 1 y 2 dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda con humildad y mansedumbre. Así que la primera cualidad para caminar de manera digna con Cristo es la humildad. Humildad. La Escritura nos dice que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia
a los humildes. Por eso aquel que quiera crecer en Jesucristo debe ser humilde. La humildad ante Dios es necesaria para el crecimiento espiritual a la imagen de Cristo, porque es la esencia de aquel que se humilló a sí mismo al ser obediente hasta la muerte en la cruz, también como vimos hoy en la mañana. Pero de manera práctica o pública, también crecemos en Cristo al participar en reuniones de oración de la iglesia. Cuando participamos en las reuniones de oración en la iglesia. En Hechos 2:42 dice de los primeros seguidores de Cristo que ellos continuaron firmemente en la doctrina y en las oraciones. ¿Verdad? La iglesia primitiva se reunía para orar. Oraban mientras esperaban el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos, capítulo 1 y 2. Continuaron orando juntos a medida que se agregaban más a la iglesia y aun cuando surgían persecuciones. Carlos Spurgeon otra vez, él reconoció la oración como la marca que precedió a su propio ministerio. Él escribió: Cuando llegué a la New Park Street Chapel, fue un puñado de personas a quienes prediqué por primera vez, pero nunca pude olvidar cuán fervientemente oraron. A veces parecían suplicar como si realmente pudieran ver el ángel del pacto, a Cristo, presente con ellos, y como si debieran tener una bendición de Él. Más de una vez quedamos tan asombrados con la solemnidad de la reunión que nos sentamos en silencio por algunos momentos mientras el poder del Señor parecía ensombrecernos. ¡Wow! ¿Verdad? En la oración nos reunimos en el nombre de Jesús entre nosotros y venimos al Padre buscando su espíritu como niños hambrientos pidiendo pan. Y nuestro buen Padre nunca nos rechazará. Y es por eso que yo doy gracias a todas las damas que asisten cada mañana para la oración, ya que es un momento de mucha bendición. Pero otra dimensión práctica de crecer en Cristo es la meditación. Otra dimensión práctica para crecer en Cristo es la meditación, algo muy olvidado hoy en día. Y esto no significa vaciar tu mente del pensamiento racional, repitiendo una sílaba o contemplando un enigma. Eso no es la meditación. A lo mejor no la bíblica. En la meditación cristiana, tu mente se fija sobre una verdad bíblica como una abeja se fija sobre una flor para extraer su dulzura. La meditación es desenterrar los tesoros de la palabra de Dios. La meditación es tomar tiempo mental para digerir lo que aprendas al escuchar y leer la palabra de Dios. Es pensar profundamente, es digerir el alimento espiritual. Por eso muchos leen la palabra o oyen una predicación y no les queda nada. Otro puritano, Thomas Manton, él dice: la fe se consume y está lista para morir de hambre, a menos que se alimente con la meditación continua en las promesas y la palabra de Dios. La meditación es crucial para crecer a imagen de Cristo. ¿Cómo comienza el libro de los Salmos, por ejemplo? El libro de los Salmos comienza: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. La meditación disciplinada nos ayuda a enfocarnos en Dios y ver la adoración como una disciplina. Y eso involucra nuestra mente y nuestra comprensión, así también como nuestro corazón y nuestros afectos.
Entonces, ¿qué es ser un miembro fiel de la iglesia? Un miembro fiel recibe la palabra de Cristo. Un miembro fiel se une con la persona de Cristo. Un miembro fiel se conecta con el pueblo de Cristo. Un miembro fiel sirve a los demás por Cristo. Y un miembro fiel crece a la imagen de Cristo. ¿Verdad? Y en todos los aspectos la membresía de la iglesia depende de la cabeza viviente de la iglesia, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hazte las siguientes preguntas para ayudar a determinar si eres un miembro fiel de la iglesia. Hazte estas preguntas. ¿Tengo hambre de la palabra? ¿Tengo hambre de la palabra? ¿Asisto fielmente a los servicios de adoración? ¿Soy un oyente activo de la palabra predicada? ¿Participo en los sacramentos? ¿Mi relación con Cristo me motiva a obedecerlo? ¿Demuestro amor a los demás miembros de la iglesia? ¿O soy frío con los demás? ¿Ejerzo la hospitalidad? ¿Ejerzo una buena mayordomía con los dones y los recursos que Dios me ha dado? ¿Tengo humildad? ¿Oro y asisto cuando puedo a las reuniones de oración? ¿Me dedico a la práctica de la meditación? Son cosas muy importantes. Que la forma en cómo tratamos a la iglesia es como tratamos a Jesús. Porque la iglesia es ¿qué? Su cuerpo. Él es su cabeza. Si abusan del cuerpo de Cristo, abusan de Cristo. Si descuidas al cuerpo de Cristo, descuidas a Cristo. ¿Verdad? Pero, por otro lado, qué gozo tan indescriptible van a probar los siervos fieles cuando el Rey de Reyes venga con sus santos ángeles, se siente en su trono y los llame por su pueblo y diga: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Así que, hermanos, esfuércense por ser miembros fieles del cuerpo de Cristo. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y por todas las maneras prácticas en que nos enseñas a ser miembros fieles de la iglesia. Ayúdanos, Padre, a tratar tu iglesia como tu cuerpo, a ser fieles, a ser miembros saludables, a buscar crecer a tu imagen y en amor también por los demás miembros. Yo te doy gracias ahora por cada uno de los miembros de esta congregación. Yo te pido y te ruego que tú los ayudes a seguir creciendo, Padre, tanto de manera individual como colectiva. Y también te doy gracias por aquellos que hoy vamos a recibir como miembros, Padre Santo. Ayúdalos y condúcelos en esta nueva etapa de sus vidas y que junto con nosotros podamos seguir creciendo en unidad, en paz y en amor. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.